Representante a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá, Andrés Forero. Muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo para usted, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Bueno, nos preguntábamos qué iba a pasar con los muchos funcionarios que no tienen representatividad política, simplemente tienen un contrato de, no sé si laboral o de prestación de servicios con el gobierno distrital. Ahora, cuando están pasando las cosas que están pasando, ¿los mantienen en su cargo o simplemente dejan que se acabe el contrato y adiós? Si te he visto, no te vuelvo a ver. Doctor Londoño, pues realmente hemos visto que en algunas entidades, pues en la práctica se ha desatado una cacería, una persecución contra los funcionarios que trabajaron en las administraciones en la administración anterior, en el gobierno anterior, independientemente de que llevaran incluso décadas trabajando en ese ministerio. Y como usted lo decía, hay algunas personas que pues eran de libre nombramiento y remoción y a pesar de eso habían tenido una continuidad significativa. Eran en cierta forma los portadores de la memoria institucional del ministerio y por otro lado había otros que, como usted lo decía, eran de prestación de servicios. Y lamentablemente hemos visto un maltrato por parte del gobierno nacional, en particular de la señora Carolina Corcho, porque, se lo digo, más allá de que hayan trabajado en el gobierno anterior, eran personas que pues habían desarrollado una serie de competencias, eran portadores de la memoria institucional del ministerio, y no solamente habían trabajado en el gobierno anterior, habían trabajado con Santos, habían trabajado incluso con Uribe, algunos se retrotraían incluso a haber trabajado con Pastrana, y lamentablemente pues solamente por haber trabajado con Iván Duque hoy están siendo perseguidos, y el problema es que uno a veces siente que no tienen con quién reemplazarlos, doctor Londoño, y que están haciendo toda clase de manejos para meter gente que sea afín políticamente a ellos. Mire, yo denuncié, por ejemplo, que en la oficina de comunicaciones decidieron darle un contrato a una señora que pues no tenía ninguna experiencia en comunicaciones y cuya profesión era o lo que ella acreditaba como lo que se había graduado era como contadora pública, que ni más me faltaba. Yo respeto a los contadores públicos, pero pues no en un cargo de comunicaciones, y sobre todo porque la experiencia que ella acreditaba no tenía nada que ver con comunicaciones. Entonces estamos viendo una progresiva destecnificación del ministerio por cuenta de razones políticas. Bueno, ¿cuánto cuesta tener un funcionario con antecedentes, con conocimientos? ¿Cuánto cuesta mantenerlo? ¿Y cuánto cuesta saber lo que sabe esa persona de un ministerio de la cual esa gente es vida activa? Usted sabe, cuando fui ministro, ¿sabe qué hice? Fui ministro del Interior y de Justicia. Y dije, aquí no se trae a nadie mientras no se compruebe que no haya un funcionario del ministerio que no pueda cumplir esa tarea. Y ascendí a ¿cuántos? Y los cargos que quedaron vacíos eran cargos de la base, eran cargos de los que empezaban a entender y a aprender. Pero entonces ahora parece que están haciendo lo contrario, ¿no? Así es, doctor Londoño, y usted dice algo que es muy importante, y es el tema de la curva de aprendizaje de estos nuevos funcionarios, de estas nuevas personas que están contratando, que como le digo, a veces uno siente que no tienen las competencias y que esos nombramientos están respondiendo más que nada a afinidades o a cercanías políticas con la ministra o con personas cercanas al pacto histórico. Entonces, usted da en el punto, sobre todo en un ministerio tan técnico como es el Ministerio de Salud, además que puede obviamente eso tener consecuencias graves. Por ejemplo, hemos visto cómo la ministra en algunas decisiones que en teoría son relativamente sencillas se ha terminado tomando muchísimo tiempo, y uno podría pensar que se debe precisamente a que las personas que han llegado no tienen un suficiente conocimiento del Estado y de la operatividad del ministerio. Entonces, esta curva de aprendizaje no solamente le va a costar a la ministra, sino que le puede terminar costando muy caro a los colombianos. Y además, pues se dio esta semana que acaba de terminar, doctor Londoño, yo creo que también las formas importan. Vimos cómo, a pesar de que se les iba a acabar el contrato, les habían dicho que no se preocuparan, que el contrato iba a seguir. A varios de ellos, más o menos eran unos 20, y se les había dicho a varios de ellos que iban a continuar, pero de un momento a otro, a pesar de que nos hicieron trabajar 2 días sin contrato,
finalmente nos llaman el día domingo, doctor Londoño, para decirles que no van a continuar de manera completamente innecesaria ese maltrato, pero pues dicen que tristemente el ambiente laboral en el Ministerio de Salud no es el mejor, y entonces ya vemos que no solamente son las malas ideas que está planteando la ministra Corcho a propósito de nuestro sistema de salud, los que ponen en riesgo la salud de los colombianos, sino este oportunismo o este afán de nombrar personas afines a ellos sin las competencias técnicas, lo que también puede poner en riesgo la salud de los colombianos. No cabe duda ninguna, no cabe duda ninguna. Esas personas se estaban ganando la vida con lo que usted llama siguiendo una curva de aprendizaje que no es sencilla, que no es fácil. Estar a tono con los desarrollos tecnológicos, con los desarrollos científicos, inclusive con los desarrollos políticos. Ellos son la memoria viva de un ministerio. ¿Y esto estará pasando solamente en el Ministerio de Salud o serán varios los ministerios donde se repita algo parecido, representante? El doctor Londoño se ha hablado también de otros ministerios, como el Ministerio del Deporte, pero realmente yo se lo digo, para mí el más sensible por las implicancias que puede tener esto en la gente es el del Ministerio de Salud. Y pues realmente le estoy poniendo la lupa, doctor Londoño, y estoy revisando muy atentamente pues un poco la experiencia, las acreditaciones que hicieron en los nuevos nombramientos, porque hay mucho ruido. Incluso dicen que la persona que había llegado con la ministra Corcho de encargada del tema de recursos humanos no aguantó, porque parece que están haciendo las cosas mal, y terminó saliendo al poco tiempo y lo reemplazaron y llevamos menos de 4 meses. Dicen que por el mal ambiente también el secretario privado de la ministra Corcho renunció. Entonces todo eso lo estoy mirando con lupa, sé que está pasando también en otros ministerios, pero para mí la mayor preocupación de que esto ocurra, de que se pierda la memoria institucional de una entidad tan importante es en el Ministerio de Salud. Y le digo una cosa, doctor Londoño, muchas de las personas que estuvieron detrás, por ejemplo, de el manejo que se le dio a la pandemia y que eran técnicos que no tenían nada que ver con la política, hoy están saliendo por cuenta de esta cacería de brujas desatada por la ministra Corcho. Y obviamente pues eso nos pone en una situación de vulnerabilidad frente a otras situaciones sanitarias que podamos enfrentar. Porque hay que dar empleos. Representantes, se ha hablado mucho de la reforma a la salud que se está preparando para su presentación el año entrante ante el Congreso. Y se ha discutido si van a subsistir o no van a subsistir las EPS. Usted oyó lo que dijo Gustavo Petro sobre el particular, tal vez ayer o antier, y yo no sé si lo diga por Twitter o lo diga por dónde, ya uno le pierde la pista al origen de las declaraciones del presidente, que veía las EPS innecesarias. ¿Qué está diciendo con eso? Así es, doctor Londoño. Mire, básicamente el presidente Petro y la ministra Corcho de manera permanente han estado tratando de legitimar el papel que juegan las EPS en el sistema de salud colombiano. No se trata aquí de defender a todas las EPS en general, hay algunas que efectivamente deben salir, pero hay otras que son muy buenas, tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo. Por ejemplo, hay una EPS, no sé si usted la conoce, doctor Londoño, que se llama Mutual Ser, es una EPS del régimen subsidiado, que tiene cerca de 2,5 millones de afiliados, que es una mutual que está en el norte del país. Es una cosa realmente muy interesante, en vista que el presidente y a la ministra les gusta hablar de los temas comunitarios. Esta es una EPS de carácter comunitario que ha sido exitosa y lamentablemente pues el presidente la pretende acabar, pero un poco lo que evidencia es que ni el presidente ni la ministra entienden bien cómo funciona el sistema de salud colombiano, porque ellos insisten en que las EPS no son administradoras de un riesgo en salud, sino que sencillamente son unos intermediarios, es lo que ellos dicen, y entonces la ministra y el presidente consideran que pueden quitar este actor del sistema y que no va a pasar nada, sino que por el contrario va a mejorar la prestación de servicios en salud. Y lamentablemente, cuando uno estudia el sistema en profundidad, uno se da cuenta que este actor, si es retirado y no hay una alternativa clara como no la hay en este momento, pues el sistema puede colapsar. Y le digo una cosa, doctor Londoño, que yo denuncié hace 1 o 2 semanas, también relacionado con esto que usted dice de la reforma a la salud. La ministra ha manejado la reforma con hermetismo. Se han filtrado borradores y ella ha salido inicialmente a negarlos y después de decir que sí, que mucho de lo que ella está pensando está contenido en esos borradores. Pero hoy no hay un texto oficial.
Y a pesar de eso, y esto lo denunció el doctor Londoño, la ministra quería gastarse 682 millones de pesos en una campaña supuestamente de pedagogía de la reforma. Quería hacer incluso una miniserie de 7 capítulos, varios programas, donde supuestamente ambientara la reforma. Eso obviamente me pareció un despropósito, lo puse de presente, le pedí que echara pie atrás porque todavía no lo había contratado, y vamos a ver si finalmente sigue adelante, y si lo hace, naturalmente voy a pedirle a los entes de control que la investiguen, porque no es una buena forma de gastarse los recursos de los colombianos en un texto que todavía no ha sido presentado y en una materia que es objeto de controversia política, doctor Londoño, porque la verdad uno entiende que una vez que se aprueba una reforma puede haber un ejercicio de socialización, pero uno no entiende que se vayan a gastar la plata de todos los colombianos para impulsar o para hacer pedagogía con los caprichos dogmáticos de la ministra Corcho. De manera pues que en el Ministerio de Salud están pasando cosas muy graves con la ministra Corcho, con la ministra de Minas y Energía pasaron cosas muy graves, con la ministra del Medio Ambiente pues todos sabemos lo que está ocurriendo. En materia de la defensa del medio ambiente con la eliminación del fracking, qué horror, qué horror. Eso es contrario al medio ambiente, la destrucción de las selvas para sembrar coca, lo que están haciendo estas bandas armadas que trabajan con el narcotráfico, eso no compromete el medio ambiente ni compromete a la gente. Ayer nos mataron 6 soldados, hirieron de gravedad otros 6, entonces no pasa absolutamente nada. ¡Qué horror! Bueno, representante, esto está supremamente complicado porque parece que los funcionarios que vienen del gobierno anterior van a quedar en la calle cuando son la memoria viva, la memoria real de un ministerio. El ministro está en sus cosas y está viajando y está atendiendo el Congreso y está haciendo muchas cosas importantísimas, mientras que trabajan son los funcionarios de base, los funcionarios que tienen la memoria viva del ministerio, de la institución, que se han desarrollado con esa institución y que saben de ella lo que debe saberse para que no haya un colapso en la prestación del servicio público. Bueno, doctor Forero, sus conclusiones. Pues así es, doctor Londoño, y como le digo, duele mucho que esto suceda en entidades que en cierta forma se habían desvinculado, desacoplado parcialmente de las dinámicas políticas. Y una de esas entidades es precisamente el Ministerio de Salud, porque le digo, no es solamente gente que trabajó en el gobierno anterior, sino que es gente que venía desde muchos gobiernos anteriores y que, por ejemplo, había estado con el hoy ministro de Educación, el señor Alejandro Gaviria, que habían llegado por sus capacidades técnicas, que habían sobrevivido el cambio de gobierno del presidente Duque, y que hoy lamentablemente pues la ministra Corcho está en un ejercicio de paranoia por todos lados, está viendo enemigos en todas partes, no está haciendo un ejercicio de debate democrático de algo tan sensible como la reforma a la salud. Hoy pues ha desatado esta cacería de brujas y está echando al traste de la basura, al tacho de la basura, realmente esa memoria institucional tan importante y tan sensible en un ministerio que, como le digo, había alcanzado un nivel de tecnificación tan relevante como es el Ministerio de Salud. Entonces yo voy a seguir con la lupa, doctor Londoño, y espero sacar pronto algunas conclusiones. He encontrado algunas cosas, pero estoy siguiendo la pista y no me quiero adelantar sobre algunos nombramientos que incluso podrían tener irregularidades de personas cercanas a la ministra. Pero bueno, vamos a ver qué termina pasando con eso. Yo aprovecho, doctor Londoño, y le doy las gracias, como siempre, por la invitación, y pues sé que hay una serie de circunstancias que se están presentando en este momento con la hora de la verdad, pero pues le agradezco a usted y a todo el equipo ese servicio tan importante que le prestan al país, y yo sé que se van a abrir nuevas puertas y en lo que yo pueda ayudar, sabe que cuenta conmigo. Muchísimas gracias, representante a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá, Andrés Forero. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, nos despedimos de Andrés Forero y no nos queremos despedir de ustedes, ni del país, ni del deber que tenemos con Colombia. Pero necesitamos su ayuda. Necesitamos que usted entre a Baki, que usted nos dé su respaldo, que usted con muy poco ayude en mucho a que la hora de la verdad sobreviva. Ya sabemos lo que puede pasar con los denunciantes, con los anunciantes, ya lo sabemos. La Federación de Cafeteros es un buen ejemplo, si es